A partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo aumentará un 20%. ¿Eso significa que va a aumentar tu sueldo? Hoy vamos a platicar de ello. Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar del salario mínimo y el aumento que se viene para este 2024 y si es que te van a subir tu sueldo o no. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender. Y en esta ocasión para entender qué va a pasar con nuestros sueldos en este 2024. No te olvides que todos los martes y los jueves nos puedes escuchar aquí en Radar Empresarial en el 91.5 de FM. Baja la aplicación de Zona 3 para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del mundo. Y ahora sí, si tú creías que esto del salario mínimo era porque ya te van a subir el sueldo un 20% a partir del próximo año, solo en algunos casos. Bueno, como seguramente ya has estado escuchando en las noticias, a partir del próximo año el aumento del salario mínimo será del 20%. Es decir, de 207 pesos con 44 centavos va a quedar en 248 con 93 centavos. Lo que equivale más o menos a 7,572 pesos mensuales. Para lo que es la frontera, pasará de 213 pesos a 374 pesos, logrando esto un salario de 11,400 pesos en la frontera. Obviamente el tema de la frontera es diferente, porque pues la idea es que la gente en lugar de que emigre a Estados Unidos a trabajar allá, pues se quede en México. Esto implica que durante el sexenio de López Obrador prácticamente se ha ido al doble el salario mínimo, lo cual se escucha muy bien, pero cuando ya empieza a hacer un poquito de cuentas, al principio del sexenio de López Obrador, 88 pesos era más o menos el salario mínimo, que te alcanzaba probablemente para que te compraras, vamos a suponer, una Big Mac, ¿no? En McDonald's. Y hoy, que va a estar en 250 pesos, bueno, 270 digamos, pues ya te alcanza como para una Big Mac y media, ¿no? Entonces, en realidad el crecimiento no es del 100, sino del 50% o dependiendo de qué producto estemos hablando. Obviamente, hay algunos otros productos que han aumentado muchísimo más, por ejemplo, la electricidad, o hay escuelas de educación privada que han aumentado más de este porcentaje, pero también hay productos como en este caso los que te menciono como McDonald's y la comida rápida que se han mantenido un poquito por debajo de esos incrementos del salario mínimo. Es bueno porque muchas empresas pueden tener ahora sí que mejor planeado todo lo que es el salario de sus colaboradores. La verdad es que mucha gente por ahorrarse impuestos pues no los tenía al 100% a sus empleados y esto ha ido creciendo y esto hace que la formalidad crezca. Pero por el otro lado, obviamente que para aquellas empresas que, por ejemplo, un restaurante, que un mesero le paga el mínimo más propinas, pues obviamente se hace un costo mucho más alto y esto hará que te suban seguramente el precio de los productos del restaurante. Digamos que esto también tiene un efecto negativo en el tema inflacionario porque al haber mayores costos para las empresas, esto significará también pues que suban los precios de algunos productos. Esto unado a que se estima que se pueda reducir la jornada de 48 a 40 horas, podría ser una presión inflacionaria muy importante para el mes de enero. Ya lo veremos cómo resulta enero, febrero, marzo del próximo año con estos aumentos, disminución de horas y ver cómo en realidad tiene un efecto en la inflación. Regularmente en los años anteriores no había tanto problema porque el salario mínimo la verdad es que muy pocas personas lo ganaban. Pero ahora que ha estado creciendo pues ya alcanzó más o menos la realidad. Sí es más o menos lo que gana una persona, por ejemplo, digamos como salario mínimo cuando trabaja en tiempo completo. Puede ser que tú ganes menos si es que trabajas menos de las 40 horas o si tienes medio tiempo, o hay algunos salarios que, por ejemplo, en el caso de becarios o de voluntarios, pues sí podrían ser menores estas cantidades, pero regularmente este va a ser el salario mínimo base para una persona que trabaja 40 horas semanales. Obviamente el sector empresarial pues están de acuerdo que este sea un incremento, digamos, además no les queda de otra, ¿no? Están de acuerdo con el incremento, sin embargo sí destacaron que habría presiones
sobre todo para las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y eso también es un efecto que podría afectarles, porque las grandes empresas pues tienen mucha gente y digamos que es más fácil alternar horarios, a lo mejor disminuyes cargas laborales, etcétera. Pero una pequeña empresa que a lo mejor solamente tiene 2 empleados, pues es muy difícil que logren las mismas eficiencias que una empresa grande, que puede, digamos, diluir este efecto entre muchas otras personas. Entonces, el efecto podría verse bastante importante a partir del próximo año. Yo creo que con un poco de automatizaciones y ahora no sé si te has fijado que los autoservicios, por ejemplo, cada vez hay más cajas automatizadas. Cada vez vamos a ver que hay empresas que disminuyen los horarios de atención y tratan de simplificarse. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, si tú te fijas en algunos restaurantes, por ejemplo, solamente atienden desde las 8 de la mañana a las 12 del día y se acabó, ¿no? Y solamente trabajan 4 horas diarias y aunque estén pagando la renta por todo el resto del tiempo, pues nada más utilizan ese tiempo porque pues el costo de la mano de obra es tan alto que les saldría más caro contratar más gente para tener más horas de atención. Dependiendo de cada tipo de empresa, es como veremos que tiene una afectación esto del salario mínimo. Yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio, ¿no? No sé cuál es el producto que más consumas tú, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas que gastan la mayoría de su salario en transporte. Por ejemplo, ¿cuánto costaba el camión hace 6 años? Probablemente tu localidad, 6, 7 pesos. Y hoy en cuánto estaba, probablemente 10, 12 pesos, ¿no? Entonces, ¿para cuántos pasajes te alcanzaba antes y para cuántos ahora? Si te fijas, en la mayoría de los casos ha crecido, lo cual es bueno. Por el otro lado, en algunos otros productos de consumo como restaurantes o el tema del calzado o el tema de la electricidad, pues ha aumentado mucho más de la inflación y eso tiene un efecto negativo cuando lo comparas con el crecimiento del salario. Como te hemos platicado en otros videos donde platicamos de cuál era la base del salario mínimo, porque había un salario mínimo y checa nuestros videos anteriores, aquí el tema más importante es que ahora con este crecimiento del salario mínimo, podría ser que México ya no sea uno de los últimos lugares en la OCDE, que era, digamos, un parámetro donde se ponía México como uno de los peores pagadores, incluso para efectos del TLCAN o TMEC ahora, con Canadá y con Estados Unidos. Decía que México era de los países que menos prestaciones tenía para los empleados y esto, sobre todo Canadá, siempre ponía el dedo en el renglón de que México no estaba a la altura de los estándares, digamos, como patrones de los empleados. Y esto es un crecimiento importante y que nos pone, digamos, por arriba de lo que establecía el TMEC. Y seguramente por ahí vamos a liberar este tema de que se proponía que en México se elevaran las condiciones laborales. Sin embargo, como te dije, podría ocasionar un aumento en la inflación, por lo tanto, crecimiento en las tasas de interés. Y ya veremos qué pasa el siguiente año. Para México, el crecimiento del 20% del salario mínimo aunado con los crecimientos que ha habido en los últimos 5 años significa el mayor crecimiento en un sexenio para el salario mínimo y por lo menos pone en una realidad lo que es el salario mínimo. Ahora, hay algunas otras cosas que se miden en salarios mínimos, por ejemplo, multas, por ejemplo, cuotas que cobra el Estado, por ejemplo, fianzas, condiciones gubernamentales en cuanto a cuando tú pides alguna extensión o licencia, muchas veces se piden salarios mínimos y esto también establece un ingreso extra para el gobierno. En cuanto a tu salario, ¿va a aumentar o no va a aumentar? Bueno, si tú ganas cerca del mínimo, pues obviamente tu salario se verá incrementado. Si tú eres una persona que gana 10,000 pesos, seguramente no verás ninguna afectación, salvo probablemente que tengas algún beneficio fiscal y a lo mejor tengas una menor retención de impuestos, porque me imagino yo que van a cambiar los escalones. Esto todavía no lo dictamina el SAT. Podrían cambiar también los escalones de cómo va a estar recuperando el ISR de las personas que somos asalariados. Pero bueno, esto ya lo veremos también en los próximos días. Yo esperaría que haya una menor retención y por lo tanto veas por lo menos un pequeño aumento en tu salario. Ponos aquí en los comentarios qué crees que va a pasar con tu salario, si va a aumentar, si va a disminuir, si ahora te alcanza más que antes o en realidad simplemente nos están dando
una emoción o nos están dando billetes del turista y realmente sientes que ganas exactamente igual que antes. Ponos aquí en los comentarios qué opinas de estos crecimientos del salario mínimo y también si te gustaría que hablemos más de las implicaciones de impuestos que podría venirse en los siguientes meses. No te olvides darnos un like, suscribirte al canal y por supuesto darle click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender. Y en esta ocasión para entender cómo es que el salario mínimo va a aumentar un 20% y seguramente tendrá beneficios, aunque también algunas afectaciones para todos. No te olvides que todos los martes y los jueves nos puedes escuchar aquí en Radar Empresarial 91.5 de FM. Baja la aplicación de Zona 3 para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del mundo. Y ahora sí, si tú creías que esto del 20% ya era un hecho y que si tú ganabas 10,000 y ahora vas a ganar 12,000, pues ¿qué crees? A lo mejor te están haciendo de chivo los tamales. ¡Éxito!